Después de 5 años de matrimonio, cuando nuestra hija tenía 3 años, descubrí que mi marido había estado ocultando una amante durante todo ese tiempo. Lo más aterrador fue que esa mujer, celosa de que mi hija se acercara a su padre, secuestró a la niña y la llevó a lo profundo de las montañas. Antonio, puedo aceptar que tengas esposa, pero jamás toleraré a esa mocosa. Me he llevado a Julia, y voy a convertirla en una criada obediente. En el video, mi hija estaba tirada en el suelo, cubierta de moretones y heridas. Me desmoroné por completo. Pero mi marido actuaba como si no fuera nada, diciendo que estaba exagerando. Martina es muy celosa, ese video lo grabó solo para provocarme. No le haría daño real a la niña. Temblaba de rabia mientras lo miraba fijamente. Si le pasa algo a nuestra hija, te juro que tú y esa mujer me lo van a pagar con sus vidas. Al oír esto, Antonio arrojó el celular sobre la cama y me dio una bofetada. ¿Te has vuelto loca, Valeria? Martina es una persona bondadosa, ¿cómo podría hacerle daño a Julia? El golpe fue tan fuerte que mis lentes salieron volando. Con el rostro lívido, se acomodó los anteojos y me miró con furia. Como si la culpable fuera yo, y no él, el marido infiel que permitió que su amante se llevara a nuestra hija. No podía creer lo que veía en este hombre que conocía desde hacía 30 años y que por primera vez me gritaba así. Nuestra hija está de rodillas, arrastrando su pierna herida para llevarle agua a Martina, ¿y dices que es mentira? Dime qué programa puede crear esos efectos especiales. ¿O es que hay maquilladores profesionales escondidos en la montaña? Contéstame. Con la cara ardiendo, le grité a Antonio. Cuando nos casamos, yo tenía problemas de fertilidad y baja calidad espermática. Nuestra hija fue un milagro que costó mucho conseguir. El día que nació, casi lloramos de emoción. La niña creció hermosa y encantadora, con una sonrisa que derretía corazones. Durante 3 años, la criamos como a una princesita. Todo porque Antonio publicó una foto donde nuestra hija le daba un beso en la mejilla, y se olvidó de bloquear a Martina. Esa mujer se puso histérica de celos y llamó a mi hija pequeña seductora. Pero mi hija tiene solo 3 años. ¿Qué tiene de malo que sea cariñosa con su padre? Furiosa, le exigí que se disculpara. Y ella, en venganza, engañó a mi hija en el jardín de infantes y se la llevó a las montañas. Lo que más me dolió fue que Antonio me había jurado que ya no tenía contacto con ella, pero en realidad nunca dejaron de verse escondidas. Al verme perder el control, Antonio finalmente reaccionó, aunque con fastidio. ¿Estás loca? Iré ahora mismo a la montaña a buscar a nuestra hija, ¿contenta? Y si nuestra hija está bien, tendrás que arrodillarte ante Martina y pedirle perdón. Capítulo 2. La llamada montaña profunda estaba a poco más de 100 kilómetros de la ciudad. Pero el lugar era realmente remoto, sin tren de alta velocidad ni ferrocarril, solo se podía llegar en coche por carreteras de montaña. Las noticias habían informado de excursionistas desaparecidos allí. Al parecer, apenas quedaban familias en el pueblo, solo algunos ancianos permanecían. No tenía idea de cómo Martina había encontrado semejante lugar, ni cómo había tenido el descaro de llevar a mi hija allí. Al principio había carretera de montaña, pero luego solo caminos de tierra abiertos por los propios aldeanos. Para cuando oscureció, Antonio y yo finalmente llegamos. Reconocí de inmediato la casa de barro del video y salté del coche corriendo hacia ella. Dentro había un olor a humedad mezclado con humo que casi me asfixia. Martina estaba tumbada en la cama con una mascarilla facial, tan relajada como si estuviera de vacaciones. Me abalancé sobre ella y la agarré del cuello de la camisa. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde la has escondido? Para mi sorpresa, no se inmutó, se zafó de mi mano y me miró con aire desafiante. Déjame pensar. Ah, la mandé a la montaña a recoger té. Tan tarde y todavía no ha vuelto, seguro que se fue a buscar algún tipo. Su expresión me hizo hervir la sangre. La agarré del pelo para golpearla, pero alguien me sujetó la muñeca y casi me caigo. Ya basta, Valeria. Venimos a buscar a nuestra hija, no a pelear. Antonio abrazó a Martina y la consoló con voz suave. Ya pasó, cariño, no tengas miedo, estoy aquí. Sniff, Antonio,
por fin viniste. Si no hubiera enviado ese video, nunca vendrías a verme. Esta pareja se acaramelaba delante de mí, sin importarle si mi hija vivía o moría. Temblaba de rabia. Aparté a Martina y le grité a Antonio. Vine a rescatar a mi hija, no a ver su espectáculo. Antonio me abofeteó. ¿Por qué gritas? Pareces una loca, asustaste a Martina. Ella dijo que Julia fue a recogerte, volverá cuando oscurezca. En ese momento, noté un montón de paja en el suelo con manchas de sangre ennegrecida. Se me encogió el corazón y señalé la paja. ¿Esta sangre es de mi hija? Hace tanto frío en la montaña y la dejaste dormir sobre esta paja. Pues sí, solo hay una cama aquí, no voy a compartirla con ella. Antes de que terminara, le di una bofetada. Todo lo del video era real, ¿verdad? Temblaba de pies a cabeza. Mi corazón parecía estar siendo estrujado por una mano invisible. El dolor casi lo partía en dos. Martina puso los ojos en blanco y soltó una risa burlona y despectiva. ¿No era real? ¿Crees que yo le maquillé esas heridas? No tengo esa habilidad. Tan joven y ya aprendió a portarse mal, seduciendo hombres. Seguro que tú le enseñaste. No podía creer lo que oían mis oídos, que palabras tan venenosas salieran de la boca de una adulta. Hace años ya había oído rumores sobre lo que había entre Antonio y Martina. Sabía que era rencorosa, celosa y caprichosa, pero nunca imaginé que fuera tan retorcida. Me mareaba, deseando tener un cuchillo en la mano para clavárselo en el corazón. Estás loca. Voy a matarte. Perdí el control por completo. Agarré del suelo un palo de madera a medio quemar y lo lancé contra la cabeza de Martina. Sin esperarlo, Antonio gritó y me detuvo, pero Martina aprovechó para arrebatarme el palo y golpearme en la frente con fuerza. La loca eres tú. Solo traje a esa mocosa para educarla un poco por ti, ¿y tú quieres matarme? Martina me miraba con aire agresivo, sin rastro de culpa en su rostro. Al contrario, fingió estar afligida y se lanzó a los brazos de Antonio. ¡Buah! Antonio, todo es tu culpa. Si tu madre no se hubiera interpuesto en aquella época, yo también tendría una hija de la edad de esa mocosa ahora. Me duele tanto. Lo siento, Martina, no pude hacer nada entonces. Tranquila, si te gustan los niños, mi hija es tu hija. Me cubrí la frente adolorida mientras la sangre tibia corría por mis mejillas, tiñendo mi visión de rojo. Y esta maldita pareja seguía rememorando su romance delante de mí. Mi corazón dolía como si me lo cortaran con un cuchillo, apenas podía respirar. Mi hija. ¿Dónde está mi hija? Tengo que encontrarla. Antonio, cuando encontremos a Julia me la quedo yo, nos divorciamos. Tú y tu loca amante pueden hacer lo que quieran, no me importa. De repente se oyó el rugido de una bestia salvaje afuera, asustando a Antonio, quien por fin recordó a su hija. Ah, cierto, Martina, ¿a qué montaña mandaste a Julia a recogerte? Ya es muy tarde, tenemos que encontrarla. Solo le dije que fuera a recogerte, esta montaña es tan grande, ¿cómo voy a saber en qué parte está? Las palabras de Martina me enfurecieron, pero sabía que matarla ahora no serviría de nada. Lo urgente era encontrar a mi hija. No tenía tiempo para perder con esta maldita pareja. Agarré cualquier palo del suelo y salí corriendo. Capítulo 3. La montaña estaba sumida en una oscuridad absoluta. No había ni farolas ni siquiera el resplandor de alguna casa cercana, mientras los aullidos de las bestias salvajes se hacían cada vez más cercanos. De pronto recordé algo y saqué rápidamente mi celular para llamar a emergencias, pero descubrí que no había señal. En lo profundo de estas montañas no habían instalado ninguna torre de telefonía. Justo cuando me invadía la desesperación, escuché a lo lejos, en la ladera de la montaña, el grito aterrorizado de mi hija. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá, ayúdame! En el silencio de la noche profunda, el grito de mi hija resonaba desgarrador. Ya no pude pensar en nada más y eché a correr montaña arriba. La voz de Antonio sonó a mis espaldas. Valeria, si quieres ir, ve tú sola. Yo no pienso ir a buscar la muerte. Además, Martina es muy miedosa, debo quedarme para acompañarla. Me quedé paralizada.
sin poder creer que esas palabras salieran del hombre que alguna vez amé profundamente, el padre biológico de mi hija. Miré con rabia contenida a Antonio, que abrazaba fuertemente a Martina, y le dije palabra por palabra. Ya te lo advertí, si a mi hija le pasa algo, haré que lo paguen con sus vidas. Dicho esto, me adentré en la montaña sin mirar atrás. Para ser honesta, como alguien que siempre vivió en la ciudad, nunca en mi vida había entrado en una montaña así, mucho menos de noche. Subestimé gravemente los peligros de estas montañas y sobreestimé mis propias capacidades. Por todas partes había arbustos, espinos y rocas dispersas. Siguiendo el último grito de mi hija, avancé a trompicones montaña arriba, con solo la linterna de mi celular iluminando el camino, y apenas me quedaban 2 barras de batería. Cuando la última barra se agotó y la pantalla se apagó por completo, caí en la desesperación. La visión era borrosa, el suelo resbaladizo, un paso en falso y podría caer por un precipicio. Y en un lugar tan peligroso, esa loca de Martina había enviado a mi hija sola a recoger té. Deambulé por la montaña como una mosca sin cabeza. Las piedras afiladas y los espinos me rasgaron el cuerpo entero. Pero comparado con la seguridad de mi hija, estas heridas no eran nada. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo caía en las fauces de las bestias. No sé cuánto tiempo escalé, pero justo cuando estaba a punto de desmayarme de agotamiento, finalmente vi una pequeña silueta acurrucada bajo una roca. Mamá, Sniff, Sniff, mamá, ¿eres tú? Estoy soñando. Me lancé sin pensarlo y abracé a mi hija con todas mis fuerzas, rompiendo a llorar desconsoladamente. Cariño, estás viva, soy mamá, no tengas miedo, mamá vino a rescatarte. Al abrazarla, noté el fuerte olor a sangre en su cuerpo y descubrí que también estaba cubierta de heridas por las caídas. Y esa cruel mujer, Martina, realmente le había roto las 2 piernas a mi hija. Mi hija lloraba sin poder respirar, contándome todo lo que había sufrido durante esa semana. El primer día ya le habían roto las piernas, y tuvo que arrastrarse para servirle té y agua a Martina. Si algo no le gustaba a Martina, le clavaba las uñas en su delicada piel. Martina seguía golpeándola e insultándola, diciendo que ojalá muriera en la montaña para sentirse satisfecha. Cada palabra de mi hija era como un cuchillo clavándose en mi corazón. Quería bajar corriendo de la montaña y despedazar a Martina, pero ya no me quedaban fuerzas. Mi hija y yo nos abrazamos con fuerza, resistiendo el frío de la montaña y los terribles rugidos de las bestias, hasta que ambas perdimos el conocimiento. Cuando desperté, mi hija y yo estábamos acostadas en la cabaña de madera de un cazador en la montaña. Fue el matrimonio del cazador David quien nos salvó. Nos aplicaron hierbas medicinales en las heridas y nos prepararon sopa caliente. Lo que me sorprendió aún más fue que la cabaña de David tenía electricidad e internet. De repente recordé algo, rápidamente cargué mi celular y abrí la cámara de seguridad de la casa. Cuando vi en el monitor a Antonio y Martina abrazados en nuestra cama matrimonial, la rabia hizo que casi me rompiera los dientes. Antonio, esas 2 mujeres llevan desaparecidas en la montaña un día y una noche. Seguramente ya se las comieron las fieras. ¿De verdad tenemos que ir con el equipo de rescate a buscarlas? Yo tampoco quiero buscarlas. Si esas 2 cargas mueren, mejor, así puedo casarme contigo. Pero la gente de la empresa ya se enteró, tengo que aparentar que hago algo. En ese momento, temblaba de ira. David, a mi lado, también estaba rojo de furia y clavó con fuerza su cuchillo de caza en la mesa de madera. Si ese par de desgraciados se atreven a entrar en la montaña, haré que entren de pie y salgan tumbados. Con los ojos enrojecidos, saqué el cuchillo clavado en la mesa y lo apreté con fuerza en mi mano. Antonio, Martina, ya se los advertí, si a mi hija le pasa algo, haré que lo paguen con sus vidas. Capítulo 4. Afortunadamente mis heridas no eran graves, solo lesiones superficiales. David me aplicó unas hierbas medicinales que él mismo preparaba, y las heridas cicatrizaron rápidamente. Incluso las piernas fracturadas de mi hija, David logró recolocarle los huesos mientras estaba inconsciente y las inmovilizó correctamente. Le estaba inmensamente agradecida, así que le transferí $10,000 a David y su esposa como muestra de mi gratitud. Antonio y Martina llegarían con el equipo de rescate por la tarde. Yo, sin embargo, me sentía llena de energía,
esperando ansiosamente a que apareciera esa pareja. No sabía si tendría el valor de matar a alguien, pero el odio que sentía hacía que quisiera despedazarlos ahí mismo. Finalmente, desde lo alto de la montaña vi al equipo de rescate subiendo con sus banderas. Antonio y Martina venían acaramelados al final del grupo, caminando con lentitud. Los dos iban abrazados y besándose, como si no vinieran a buscar a nadie sino de luna de miel por la montaña. En las montañas oscurece temprano, y se levantó una niebla densa. Apenas eran las 5 cuando ya había caído la noche por completo. David y yo, cada uno con un pesado cuchillo de caza en la mano, nos escondimos entre la maleza junto al sendero, viendo pasar primero al equipo de rescate. Después de unos 10 minutos, vimos a Antonio y Martina acercarse entre risas. ¡Ay, Antonio, ve más despacio! Estoy cansadísima. Cárgame. Martina le rogaba con voz mimosa. Claro. Sube, deja que sientas lo fuerte que está tu tesoro, respondió Antonio riendo. Mientras más se acercaban, más apretaba yo el cuchillo. Pero David de repente se calmó. Valeria, escúchame, los malvados reciben su merecido. No necesitas arruinar tu vida. Vámonos, tu hija debe estar muy preocupada por ti. En ese momento, Antonio pasó justo frente a nosotros cargando a Martina. Al pensar en cómo esa pareja había torturado así a mi hija de 3 años, como casi nos matamos en la montaña mientras ellos seguían tan arrogantes, sentí un impulso tremendo de saltar y atacarlos. Pero inmediatamente pensé en mi hija. Si los mataba, ¿quién cuidaría de ella? En ese instante crucial, finalmente me calmé y clavé el cuchillo con fuerza en la tierra junto a mis pies. David, confío en lo que dices. Los malvados siempre reciben su castigo. Regresé con David a la cabaña. Mi hija, tumbada en la camita, se retorcía con lágrimas en los ojos extendiendo sus manitas hacia mí. Mami. Volviste. Sé que querías vengarte, pero Julia no quiere que te pase nada. Julia solo quiere crecer contigo, mami. Me lancé a abrazarla, llorando desconsoladamente. Sofía nos preparó una deliciosa sopa de hongos silvestres. Después de cenar, nos fuimos a dormir temprano. A la mañana siguiente, vi una noticia en mi teléfono. El CEO de tecnología Antonio y su acompañante Martina desaparecen accidentalmente tras unirse al equipo de rescate en la montaña. Me sobresalté y fruncí el ceño. ¿Desaparecer yendo con el equipo de rescate? ¿Será que realmente llegó el castigo? Al leer más, resultó que ambos se habían alejado demasiado del grupo, se desviaron del camino y se perdieron en la montaña. En ese momento David, ya aseado, me llamó a desayunar. Después de comer, me entregó el cuchillo de caza. Vamos, entremos a la montaña a cazar y, de paso, veamos cómo les llega el castigo a los malvados. David y yo tomamos los cuchillos de caza, cargamos cantimploras y provisiones y entramos a la montaña. Comenzó a caer una llovizna fina, y en pleno día la niebla era tan espesa que el interior de la montaña parecía de noche. Por suerte David traía impermeables y linternas, y conocía bien el terreno. Tras caminar casi 2 horas, David cazó 2 faisanes y recogió una canasta de hongos. Yo también recolecté bastantes setas. Justo cuando David avistó una cabra montés pero no logró alcanzarla, de repente escuchamos un débil grito de auxilio desde un pedregal. «Auxilio, ¿hay alguien? Tengo la pierna rota». Era la voz de Martina. Apreté los dientes y me dirigí inmediatamente hacia el sonido. Vi a Martina atrapada en una grieta de más de 1 metro de profundidad, con ambas piernas rotas, el hueso de la espinilla expuesto, y la sangre bajo su cuerpo tiñendo la tierra de rojo. Tenía el rostro pálido como la cera, respiraba débilmente, y seguía pidiendo ayuda desesperadamente. Me paré frente a ella y dije fríamente, ¿no estabas alardeando de tu amor con Antonio? ¿Qué pasó? ¿Te rompiste las piernas de tanto presumir? Al escuchar mi voz, Martina abrió los ojos con dificultad, y al verme retrocedió aterrorizada. ¿Eres tú? Valeria. ¿No estás muerta? Lamento decepcionarte. Si alguien como tú sigue viva, ¿cómo iba yo a morirme? ¿Y dónde está ese desgraciado de Antonio?, le pregunté. Martina respiraba agitadamente, no lo sé.
Vio que tenía las piernas rotas, dijo que iría a buscar al equipo de rescate, y luego desapareció. Lloró y dijo, Valeria, por favor sálvame. Me duelen tanto las piernas, si no me salvas voy a morir. Viéndola así, me reí. ¿Así que sabes que duele tener las piernas rotas? Cuando le rompiste las piernas a mi hija, la hiciste arrodillarse para servirte y gatear por la montaña a recogerte, ¿no pensaste si a ella le dolería? Sé que me equivoqué, Valeria. Por favor sálvame. Terminaré con Antonio, te pagaré. 100.000. No, 1.000.000. Martina se aferró a mi pierna, suplicando desesperadamente. De una patada aparté su mano y solté una carcajada. A estas alturas ¿crees que me importan tus disculpas o tu dinero? Martina, ¿tú y Antonio no querían que mi hija y yo muriéramos en esta montaña? ¿Crees que Antonio realmente se arriesgará para salvarte? Lo conozco demasiado bien. Si él no está herido, ya habrá bajado de la montaña solo. ¿Y todavía te preocupas por ti? Capítulo 5. Digo la verdad. Cuando Antonio me cortejaba, fuimos juntos a la playa. Nos sorprendió una tormenta y fui arrastrada al mar. No sé nadar, así que le pedí ayuda a gritos desde la orilla. Él me vio claramente pero se negó a rescatarme. Luego, cuando me salvaron, dijo que se había quedado paralizado del pánico. Pero yo ya me había dado cuenta, simplemente tenía miedo de ponerse en peligro. Como me arrepiento de haberme casado con él, sabiendo perfectamente lo miserable que era. Al escuchar esto, Martina entró en pánico de inmediato. Valeria, eres mi única esperanza. Te lo suplico, sálvame. Aunque sea la otra, no puedes dejarme morir aquí. No es que no quiera ayudarte, es que tienes las piernas atrapadas bajo las rocas. Sin herramientas profesionales no puedo hacer nada. Espera con paciencia. Tal vez a Antonio le remuerde la conciencia y traiga un equipo de rescate para salvarte. Me di la vuelta para irme, y Martina se desesperó al instante. No. No se vayan. Señor, usted es cazador, ¿verdad? Seguro tiene herramientas en casa para romper piedras, ¿no? Por favor, sálveme. Le pagaré 100.000. David soltó una risa fría y la miró de reojo. Cuando viste a Valeria subir a la montaña a buscar a su hija, te dio igual si madre e hija vivían o morían. Incluso te pusiste cariñosa con ese hombre, deseando que murieran en la montaña. ¿Por qué no pensaste entonces en salvar vidas? No quiero tu dinero, y no soy tan bondadoso. Espera a que ese hombre venga a rescatarte. Ah, y en esta montaña sí hay bestias salvajes. Si se retrasa, podrían devorarte viva. David me tomó del brazo y nos fuimos. Martina finalmente se quebró y comenzó a insultarme histéricamente. Valeria, eres una desalmada. Mujer despiadada. Te mereces que te traicionen. Antonio siempre me ha amado a mí. Solo se casó contigo por imposición de su familia. ¿No me vas a salvar? Pues aunque yo muera, él jamás los amará ni a ti ni a tu hija. No pude más. Me di la vuelta y le di una patada en la boca abierta, rompiéndole varios dientes delanteros de un golpe. Para ser la amante hablas demasiado. Ahorra energías y espera el rescate. Dicho esto, David y yo nos marchamos sin mirar atrás. Aún podíamos escuchar los insultos ininteligibles de Martina a nuestras espaldas. David murmuró entre dientes, una mujer así bien merece morir. Fruncí el ceño. David, las noticias dijeron que el equipo de rescate que entró a la montaña con Antonio ya bajó. ¿Crees que Antonio también habrá bajado hace rato? David resopló con desdén y dijo pausadamente. ¿Bajar? Solo si tuviera la habilidad para hacerlo. Con la poca luz y la niebla espesa de la montaña, sin un guía profesional, no puede salir solo. No te preocupes, sígueme en la cacería. Lo mejor está por venir. David me guió tranquilamente por la montaña. Por el camino incluso encontramos un lince gigante. Estaba levantando el hombro para tomarle una foto cuando de repente percibí un fuerte olor a sangre proveniente de más adelante. David se puso alerta de inmediato. Cuidado, adelante está la zona de actividad de los tigres.
Realmente hay tigres en esta montaña. Se me heló la sangre y todo mi cuerpo se tensó. David observó cuidadosamente los alrededores y luego me hizo señas con cautela. El olor a sangre es intenso, pero el tigre ya se fue. Vamos a ver el cadáver de la presa. Pero cuando seguía a David apartando los arbustos y la maleza, y vi ese cuerpo ensangrentado en el suelo, casi se me sale el alma del susto. Porque no era ninguna presa, sino una persona. Grité y me escondí detrás de David. Una persona, es una persona. Alguien fue devorado. David me dio unas palmaditas en el brazo y dijo con calma, sí, es una persona. Pero, ¿no quieres ver quién es? Su mitad superior todavía está intacta. Cuando, temblando de miedo, seguí a David hasta donde estaba la persona que solo conservaba la mitad superior de su cuerpo, esa familiar chaqueta de cuero color ocre me atravesó la mirada como un puñal. Era la que le había comprado a Antonio en una tienda de marca hacía un mes, cuando empezó a refrescar. En ese momento él sonrió diciendo que esa chaqueta le hacía lucir más blanco, que le encantaba. Pero ahora, a esa persona no le quedaba nada de la cintura para abajo. Con cuidado volteé el medio cuerpo que estaba boca abajo, y apareció ante mis ojos el rostro pálido de Antonio con los ojos cerrados. Rápidamente extendí la mano para comprobar su respiración y exclamé, todavía está vivo. ¡Qué suerte tiene! Capítulo sexto. David frunció el ceño y sacó un pequeño frasco con hierbas medicinales de su bolsa de tela, colocándolo bajo la nariz de Antonio. Segundos después, Antonio abrió los ojos lentamente y su primera reacción fue gritar aterrorizado. ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Socorro! ¡No me coman! David se acercó y le dio una bofetada. Ya basta, deja de gritar. El tigre ya se fue. Solo entonces Antonio se calmó, y al verme, rompió en llanto de inmediato. Valeria. ¿Eres tú? ¿Por qué tardaste tanto en venir? Casi me devora el tigre por completo. ¿Qué esperas? Llama ya a emergencias para sacarme de aquí. Perdí la mitad inferior de mi cuerpo, podría morir en cualquier momento. Miré con frialdad a este hombre que una vez quiso que mi hija y yo muriéramos en las montañas, y le dije con tono gélido. ¿Ahora sí te acuerdas de mí? ¿Qué pasó? ¿Ya no quieres estar con tu amante? ¿Ya no deseas que muera para casarte con ella? No, Valeria, cariño. Me equivoqué, no debí engañarte con Martina, y mucho menos dejar que se llevara a nuestra hija. Te lo ruego, perdóname. En cuanto volvamos terminaré con Martina y viviré bien contigo y nuestra hija. No pude contener la risa. ¿Ahora te das cuenta de tu error? ¿No te parece demasiado tarde? Mi hija y yo ya no te necesitamos. Quédate con tu medio cuerpo y disfruta de tu amante. No. No será así, cariño. Martina tiene ambas piernas rotas, quedará inválida de por vida. No puedo estar con una inválida. Cariño, sálvame, te daré todo mi dinero. Suspiré profundamente. Pero yo tampoco quiero a un inválido que solo conserva medio cuerpo. Además, no solo me fuiste infiel, sino que deseabas que mi hija y yo muriéramos en estas montañas. Ahora, simplemente estás recibiendo tu merecido. David también soltó una risa sarcástica. Deberías agradecer que ese tigre no tenía mucha hambre y se detuvo a la mitad. De lo contrario ni siquiera conservarías tu torso. Si logras sobrevivir hasta que llegue el rescate, dependerá de tu suerte. Con heridas tan graves, no hay nada que podamos hacer por ti. Dicho esto, seguía David montaña abajo mientras él cargaba una cesta con la caza del día. Sin embargo, era una cuestión de vida o muerte. Una vez que regresamos a la cabaña de David y recuperé la señal, llamé a la policía. Días después, el hospital informó que Antonio no había logrado sobrevivir debido a la pérdida excesiva de sangre y la infección de sus heridas. Ya no necesitaba divorciarme de él, me convertí directamente en viuda, y la empresa familiar junto con todos los bienes quedaron en manos de mi hija y mías. En cuanto a Martina, tuvo más suerte que Antonio. Cuando la rescataron aún respiraba, pero sus piernas quedaron completamente inutilizadas y tendrá que pasar el resto de su vida en silla de ruedas. Poco tiempo después, mientras bajaba las escaleras sola en su silla de ruedas,
tuvo un accidente y rodó escaleras abajo, muriendo en el acto. No sé si esto fue un castigo divino, pero solo puedo decir que se lo merecía. Yo asumí el control total de la empresa. Las piernas de mi hija se recuperaron completamente tras la cirugía y el reposo. La vida de mi hija y la mía apenas comenzaba. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.